La reforma agraria, programa reformista que quiebra con la estructura tradicional en los campos chilenos, proyecto impulsado bajo la presidencia de Eduardo Frei Montalva en el año 1962 y continuado en el gobierno de Allende hasta su fin en el año 1973. La tierra para el que la trabaja. Ustedes se preguntarán si la reforma agraria fue una medida de índole socialista en este periodo álgido en el mundo donde la Guerra Fría marcaba claramente las dos tendencias mundiales. Aunque ustedes no lo crean, la reforma agraria, como bien se mencionó antes, fue una medida respaldada por el gobierno de los Estados Unidos en Sudamérica. Y en Chile se impulsa fuertemente en el gobierno de Alessandri bajo la ayuda de la Alianza con el Progreso. Todo esto ayudado por el presidente de Estados Unidos, John Kennedy, quien tenía como objetivo que todos los países de Sudamérica fueran autosustentables, dándole a los trabajadores la capacidad de trabajar la tierra por sí mismos. ¿Para qué? Para que los países de Sudamérica fueran avesos al bloque capitalista y de esa forma la influencia socialista fuera decantando, ya que como ustedes saben, siempre ha sido más fácil adherir países en pobreza a que países ya en funcionamiento capitalista a esta ideología. Esta política debe ser acompañada por un cambio social, porque a menos que se lleven a efecto libremente las reformas sociales necesarias, incluyendo reformas agrarias y tributarias, a menos que ampliemos las oportunidades de todos nuestros pueblos, a menos que la gran masa de americanos comparta la creciente prosperidad, nuestra alianza, nuestra revolución y nuestro sueño habrán fracasado. John F. Kennedy. Lo anterior se materializa con la promulgación de la primera ley de la reforma agraria número 15.020, lo que permite redistribuir tierras estatales entre campesinos y organizar instituciones fiscales para llevar a cabo la reforma del campo. Y luego, en el gobierno del demócrata cristiano Eduardo Frei Montalva, esta ley se refuerza, incluso se modifica la nueva ley de reforma agraria número 16.640 y la ley 16.625, dando la autorización a la sindicalización. Esto es muy importante, dado que, pese a que el gobierno de Frei Montalva era un gobierno de derecha, no olvidar que era demócrata cristiano. ¿Qué significaba eso? Que este gobierno promulgó y promovió la participación de la gente en conjunto con el Estado. ¿Mediante qué? Mediante grupos intermedios que canalizaban la ayuda estatal, pero siempre manteniendo la institucionalidad y el orden. La reforma agraria fue la gran esperanza de los años 60. Era una necesidad urgente, un grito de auxilio que se oía desde todos los rincones del agro de América Latina. La Iglesia Católica de Chile sintió este clamor con una fuerza particular. Si se está abriendo el camino a nuevos tiempos, la reforma de la estructura agraria era un deber que no se podía soslayar. En las injusticias y las desigualdades del campo podía estarse fermentando la violencia que todos queríamos evitar. Memorias del cardenal Silva Enríquez. Finalmente, el efecto deseado por el presidente Eduardo Frei Montalva no es el que consigue, dado que estos grupos intermedios se terminan politizando y convirtiéndose en células políticas adheridas al movimiento revolucionario. Ustedes se preguntarán qué grupos fueron estos y qué rol tomaron obviamente posterior cuando después vino el gobierno de la Unidad Popular bajo el mandatario Salvador Allende. Bueno, estos grupos eran cotidianos de juntas de vecinos, sindicatos, centros de madres y cooperativas. Incluso uno de estos íconos que yo podría mencionarles para que se entendiera bastante clara el proceso de la transición de cómo fue pacífica la reforma agraria y después terminó siendo revolucionaria apuntando solamente a una expropiación fue don Pletario Blesa. Él venía de los años 50 con la fundación de la CUT a fin de representar a los obreros, para posteriormente salirse de ella y en 1960 termina siendo cofundador del MIP, Movimiento Revolucionario por la Vía Armada en Chile. Allende al poder. Cito a Allende en una de sus conferencias. Por primera vez se realiza una conferencia latinoamericana por la reforma agraria y los derechos sindicales y sociales de los trabajadores del campo. Y es honroso que haya sido nuestro país el que haya podido dar forma a este acto y a esta conferencia, que tendrá extraordinaria repercusión en el ámbito latinoamericano. Y tengo la certeza de que las resoluciones fundamentales de ustedes se podrán hacer posible con la organización de una gran central de trabajadores de la tierra de Latinoamérica.
a comprender que un proceso de reforma agraria no se hace de la noche a la mañana, hemos acelerado el paso y que el próximo año no quedará un solo latifundio en Chile y que ellos serán entregados a los campesinos nuestros. Pero también tenemos que encarar el problema del minifundio y allí la necesidad de una organización unitaria de ustedes, como lo decía un compañero, que se eleve la capacidad del campesino en sus conocimientos. La experiencia heredada debe ser acrecentada con los conocimientos que le permitan hacer que la tierra rinda más. Privilegios y granjerías para unas minorías. El pueblo va a responder. Ese es el gran aval que tengo yo. En el ámbito de la violencia rural, el intento del gobierno del presidente Salvador Allende por transformar el país para echar las bases de un Estado socialista se vio empañado por un ambiente de polarización política que registró episodios violentos de dispara intensidad. El hecho de conformar un gobierno que no tenía mayoría en el Congreso, la existencia de una oposición diversa y combativa, además del impulso dado a proyectos y transformaciones, habrían vulnerado la legalidad, generando un desencuentro político que derivó en una fuerte tensión entre el oficialismo y las diversas izquierdas. Dicha confrontación también se reflejó en la prensa y en los campesinos, en los cuales podemos encontrar reproducidas expresiones de inusitada virulencia, lo cual contribuyó a caldear un ambiente de crispación y confrontación, como lo son las tomas de los terrenos de forma violenta, las huelgas y los paros. La reforma agraria en el periodo Allende continuó el proceso de la reforma agraria previamente implementada por el gobierno de Alessandri. Sin embargo, este fue más radical, desatándose así en el mundo rural un clima de enfrentamiento y violencia. Al producirse el pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973, el Partido Socialista, o más bien la Unidad Popular, había expropiado cerca de 6.4 millones de hectáreas. Luego, con la llegada del gobierno de Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, tomó la decisión de traspasar la administración de las tierras a nuevos capitalistas con el fin de modernizar la producción. Se produce de esta forma un proceso de normalización donde el 28% de las tierras se devuelven a sus antiguos dueños. El 38% son rematadas o entregadas al Estado y tan solo el 33% repartida a 40.000 campesinos.